Cierra la puerta, apaga las luces y prepárate, porque lo que escucharás puede perseguirte en tus sueños. Antes de comenzar, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde se esconde el terror. Ahora sí, comencemos. Hay trabajos que te cambian para siempre. No hablo de cambios buenos, de esos que te hacen crecer como persona o te dan experiencia. Hablo de trabajos que te marcan el alma, que te dejan cicatrices invisibles que nunca sanan. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Herrera. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Durante 2 años trabajé como recepcionista nocturno en el Hotel Colonial del Centro Histórico. Lo que viví ahí me hizo entender que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer. Todo comenzó en septiembre del año pasado. Acababa de perder mi trabajo en una fábrica y necesitaba dinero urgente. Mi esposa María estaba embarazada de nuestro primer hijo y los gastos se acumulaban. Cuando vi el anuncio en el periódico buscando recepcionista nocturno, no lo pensé 2 veces. El sueldo era bueno, mejor que otros trabajos nocturnos, y eso debió ser mi primera señal de alarma. El Hotel Colonial era un edificio de más de 100 años construido durante el Porfiriato. Tenía esa arquitectura antigua que impresiona de día, pero que se vuelve siniestra cuando cae la noche. 4 pisos de habitaciones, pasillos largos con alfombras rojas desgastadas y una recepción amplia con un mostrador de madera oscura que había visto mejores tiempos. Don Aurelio, el gerente, era un hombre mayor de unos 60 años, delgado y siempre bien vestido. Cuando me entrevistó, me explicó que el turno nocturno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Mi trabajo consistía en atender a los huéspedes que llegaran tarde, resolver cualquier problema que surgiera y hacer las rondas de seguridad cada 2 horas. Simple, pensé en ese momento. Mi primera noche fue tranquila. El hotel tenía pocos huéspedes, quizás unas 20 habitaciones ocupadas de las 60 que tenía en total. Pasé la mayor parte del tiempo leyendo y viendo televisión en una pequeña televisión detrás del mostrador. Hacia las 3 de la mañana hice mi primera ronda, subiendo piso por piso, revisando que todo estuviera en orden. Los pasillos estaban silenciosos. Solo se escuchaban los sonidos normales de un hotel viejo, crujidos de la madera, el zumbido del aire acondicionado, algún que otro ruido de tuberías. La segunda noche fue igual de tranquila, pero durante mi ronda de las 5 de la mañana, cuando estaba en el 3er piso, escuché algo extraño. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el pasillo del 4.º piso, justo encima de donde yo estaba. Se escuchaba claramente. Un ruido sordo, como si fuera una maleta grande o un mueble. Subí rápidamente al 4.º piso, pero cuando llegué, todo estaba en silencio. Revisé el pasillo completo. Toqué en las puertas de las habitaciones ocupadas para asegurarme de que los huéspedes estuvieran bien, pero no obtuve respuesta de ninguna. Pensé que tal vez habían salido temprano o simplemente dormían profundamente. Al día siguiente le pregunté a don Aurelio sobre el ruido. Me miró con una expresión extraña, como si estuviera pensando qué decirme. Finalmente me dijo que el hotel era viejo y que los ruidos eran normales. Los edificios antiguos hablan, Carlos, me dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Te acostumbrarás. Pero no me acostumbré. La tercera noche el ruido se repitió, esta vez más fuerte y más largo. Parecía que alguien arrastraba algo muy pesado desde un extremo del 4.º piso hasta el otro. Corrí escaleras arriba, tomando los escalones de 2 en 2, pero otra vez encontré todo en silencio. Esta vez revisé más cuidadosamente. El 4.º piso tenía 15 habitaciones, y según el registro solo 3 estaban ocupadas, la 401, la 407 y la 412. Toqué en las 3 puertas, pero nadie respondió. Lo que me extrañó fue que frente a la habitación 409, que supuestamente estaba vacía, había una pequeña mancha húmeda en la alfombra. No era muy grande, del tamaño de una moneda de 10 pesos, pero estaba ahí. Olía raro, como a metal oxidado y algo más que no pude identificar. Cuando regresé con un trapo para limpiarla, la mancha había desaparecido.
La cuarta noche decidí subir al cuarto piso antes de que empezaran los ruidos. Me quedé esperando en el pasillo, sentado en una silla que tomé de la habitación de servicio. A las 3:30 de la mañana comenzó otra vez, pero esta vez pude escuchar de dónde venía exactamente, de la habitación 409. Me acerqué a la puerta con cuidado. El ruido era más claro ahora que estaba cerca. No era solo algo siendo arrastrado, también se escuchaban otros sonidos, como gemidos apagados, respiración pesada y algo que sonaba como llorar muy bajito. Puse mi oído contra la puerta y se me heló la sangre. Del otro lado se escuchaba claramente una voz de mujer que repetía una y otra vez: «Por favor, no más, por favor, no más». Busqué la llave maestra que don Aurelio me había dado, y con las manos temblando abrí la puerta de la habitación 409. El cuarto estaba completamente vacío y en silencio. No había muebles, no había personas, no había nada. Solo una habitación vacía con las paredes desnudas y el piso de madera sin alfombra. Pero lo que sí había era ese olor otra vez, más fuerte ahora, metálico y dulzón, que me hizo sentir náuseas. Cerré la puerta rápidamente y bajé corriendo a la recepción. El resto de la noche no pude concentrarme en nada. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía sospechosa. Cuando llegó la mañana y el recepcionista del turno diurno, Alberto, llegó a relevarme, le conté lo que había pasado. Alberto era un hombre de mediana edad que llevaba trabajando en el hotel casi 10 años. Cuando terminé de contarle, se quedó callado por un momento y luego me dijo: «Carlos, ¿nadie te contó sobre la habitación 409? Negué con la cabeza. Esa habitación ha estado cerrada desde hace 5 años. Nunca la rentamos. Don Aurelio tiene las llaves guardadas en su oficina. Pero yo la abrí anoche con mi llave maestra», le dije. Alberto me miró con una expresión que no pude descifrar. «Eso es imposible, Carlos. La cerradura de esa habitación fue cambiada hace años. Tu llave maestra no puede abrirla». Saqué mi llave maestra y la observamos juntos. Era una llave normal, sin nada especial. Subimos juntos al cuarto piso y caminamos hacia la habitación 409. Cuando llegamos frente a la puerta, intenté meter mi llave en la cerradura, pero no entraba. La cerradura era completamente diferente a todas las demás del hotel. Era más nueva, de un tipo de seguridad especial. «Entonces, ¿cómo entré anoche?», pregunté. Alberto no me respondió, solo me puso una mano en el hombro y me dijo: «Carlos, creo que necesitas hablar con don Aurelio». Esa tarde, antes de mi 5º turno, fui a buscar a don Aurelio a su oficina. Era un cuarto pequeño detrás de la recepción, lleno de archiveros viejos y papeles amarillentos. Cuando entré, estaba revisando unas facturas con una lupa. Me recibió con esa sonrisa forzada que ya empezaba a conocer. «Carlos, qué bueno que vienes. ¿Cómo te está yendo con el trabajo?». Le conté todo lo que había pasado las noches anteriores. Los ruidos, las voces, la habitación 409 que pude abrir con mi llave maestra pero que según Alberto era imposible. Don Aurelio me escuchó en silencio, sin interrumpirme, pero noté que sus manos temblaban ligeramente mientras yo hablaba. Cuando terminé, se quedó callado por un rato muy largo. Finalmente se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. «Carlos, voy a ser honesto contigo. Debí decírtelo desde el principio, pero necesitaba a alguien para el turno nocturno, y es muy difícil encontrar gente dispuesta a trabajar de noche en este hotel». Se levantó y cerró la puerta de su oficina. La habitación 409 efectivamente está cerrada. Ha estado cerrada desde hace 5 años por una buena razón. Lo que pasó ahí... Se detuvo y respiró profundo. Hubo un accidente. Una mujer se quedó sola en esa habitación y... Bueno, las cosas se salieron de control. «¿Qué tipo de accidente?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Era una mujer joven de unos 25 años. Llegó sola al hotel un jueves por la noche. Parecía asustada, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. Pagó por 3 noches en efectivo y pidió específicamente una habitación en el 4º piso, lejos del ruido de la calle. Le dimos la 409. Don Aurelio se sentó pesadamente en su silla.
Durante 2 días todo estuvo normal, pero la tercera noche otros huéspedes empezaron a quejarse de ruidos. Decían que se escuchaban golpes, gritos, como si alguien estuviera, como si estuviera siendo lastimada. Mi estómago se contrajo. ¿Y qué hicieron? El recepcionista nocturno de ese entonces, un muchacho llamado Roberto, subió a revisar. Tocó la puerta pero nadie respondió. Usó su llave maestra para entrar y la encontró. Don Aurelio se quedó callado otra vez. La encontró en muy mal estado. Había señales de lucha por toda la habitación. Los muebles estaban volteados, había manchas en las paredes y en la alfombra. ¿Pero estaba sola en el cuarto?, pregunté. Eso es lo extraño. Estaba completamente sola. Las ventanas estaban cerradas por dentro. La puerta había estado cerrada con seguro. No había forma de que alguien más hubiera entrado o salido. Los doctores dijeron que se había lastimado ella misma, pero Roberto siempre insistió en que había escuchado 2 voces diferentes viniendo del cuarto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué pasó con Roberto? Renunció esa misma semana. Decía que no podía dormir, que seguía escuchando los gritos. Se fue del pueblo y nunca más supimos de él. Don Aurelio me miró con seriedad. Desde entonces hemos tenido 7 recepcionistas nocturnos. Todos han renunciado después de pocas semanas. Todos reportan lo mismo: ruidos en el cuarto piso, voces en la habitación 409. ¿Por qué no me dijeron esto antes?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Porque necesitamos a alguien en el turno nocturno, Carlos. Este hotel es mi vida. Llevo 30 años trabajando aquí. Si cerramos, muchas familias se quedan sin trabajo. Su voz sonaba desesperada. Pensé que tal vez contigo sería diferente, que tal vez los ruidos se habrían detenido. Pero no se habían detenido. Y esa noche, mi 5ª noche, fueron peores que nunca. Llegué a mi turno a las 11 como siempre, pero esta vez con un nudo en el estómago que no se quitaba. Durante las primeras horas todo estuvo tranquilo. Hice mi ronda de la 1 de la mañana sin problemas, pero cuando regresé a la recepción, encontré algo que me heló la sangre. En el mostrador, junto a la computadora donde llevaba el registro de huéspedes, había una llave. Una llave vieja, de bronce, diferente a todas las llaves del hotel. Tenía grabado el número 409. La tomé con manos temblorosas. Estaba fría, más fría de lo normal, y pesaba más de lo que debería pesar una llave común. No había nadie más en la recepción. No había escuchado entrar a nadie. Había estado ahí sentado todo el tiempo. A las 3 de la mañana comenzaron los ruidos otra vez, pero esta vez eran diferentes. Más fuertes, más desesperados. Se escuchaban claramente desde la recepción, como si la habitación 409 estuviera gritando. No eran solo arrastradas y gemidos. Ahora se escuchaban golpes contra las paredes, como puñetazos furiosos, y gritos agudos que me perforaban los oídos. Sabía que tenía que subir. Sabía que tenía que usar esa llave. Era como si algo me estuviera llamando, obligándome a ir. Tomé una linterna y subí lentamente las escaleras. Cada escalón crujía bajo mis pies, y los ruidos del cuarto piso se hacían más fuertes conforme me acercaba. Cuando llegué al cuarto piso, el pasillo estaba completamente oscuro. Las luces del techo no funcionaban, aunque estoy seguro de que habían funcionado en mis rondas anteriores. Solo tenía la luz de mi linterna para guiarme. Caminé lentamente hacia la habitación 409, y con cada paso los ruidos se intensificaban. Llegué frente a la puerta y los sonidos se detuvieron abruptamente. El silencio era tan completo que podía escuchar mi propia respiración y los latidos de mi corazón. Observé la llave en mi mano. Seguía helada y ahora parecía vibrar ligeramente. La metí en la cerradura. Encajó perfectamente. La giré y escuché el clic del mecanismo abriéndose. Empujé la puerta lentamente. La habitación ya no estaba vacía como la noche anterior. Estaba llena de muebles viejos, una cama deshecha, ropa tirada por el suelo y manchas oscuras por todas partes. Olía a miedo, a desesperación y a ese aroma metálico que ahora reconocía perfectamente. Pero lo más aterrador era que no estaba sola.
En el centro de la habitación, de espaldas a mí, había una figura de mujer. Tenía el cabello negro y largo, estaba vestida con una bata blanca rasgada y manchada. No se movía, solo estaba ahí, de pie en medio del caos de la habitación. «Señora», dije con voz temblorosa, «¿se encuentra bien?». La figura no respondió, pero lentamente comenzó a girarse hacia mí. Cuando finalmente me vio de frente, tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme. No era una cara lo que tenía. Era algo retorcido, desfigurado, como si hubiera sido golpeado una y otra vez hasta quedar irreconocible. Los ojos eran dos huecos oscuros que me miraban con una tristeza tan profunda que me partió el corazón. La boca estaba abierta en un grito silencioso, y de ella salía un líquido oscuro que manchaba la bata blanca. «Ayúdame», susurró con una voz que parecía venir de muy lejos. «No puedo salir». Di un paso atrás, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Traté de abrirla, pero no se movía. Estaba atrapado en esa habitación con esa cosa que había sido una mujer. «No quería que pasara», continuó la figura acercándose lentamente hacia mí. Pero él no paraba de lastimarme. «¿Quién?», logré preguntar. «¿Quién la lastimó?». Él me siguió hasta aquí. Pensé que estaría segura en el hotel, pero me encontró. Siempre me encuentra. La figura extendió sus manos hacia mí, y pude ver que tenía las muñecas llenas de marcas rojas. Entró por la ventana, aunque estaba en el cuarto piso. Entró y no paró hasta que no pude gritar más. La habitación comenzó a cambiar a mi alrededor. Los muebles se movían solos, las manchas en las paredes se extendían como si fueran líquido fresco, y se escuchaban sonidos horribles, golpes, gritos, súplicas. Era como si estuviera reviviendo lo que había pasado en esa habitación 5 años atrás. «Pero ahora tú estás aquí», dijo la figura, y por primera vez su voz sonó diferente, más oscura, más amenazante. «Ahora puedes tomar mi lugar». «¿Qué quiere decir?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Cada recepcionista nocturno que viene aquí se vuelve parte del hotel. Roberto fue el primero después de mí. Él también está aquí ahora, en alguna parte. Y todos los que vinieron después. El hotel los necesita, Carlos. Los necesita para alimentarse del dolor, del miedo. Entendí entonces por qué todos los recepcionistas anteriores habían renunciado tan rápido. Los que habían sido lo suficientemente afortunados para escapar antes de quedar atrapados para siempre. «Don Aurelio lo sabe», continuó. «Él ha estado trayendo gente nueva cada vez que alguien se va o se queda. Es parte del hotel ahora, parte de lo que mantiene este lugar funcionando». Traté de moverme hacia la ventana, pero mis piernas no me respondían. Era como si el suelo me estuviera absorbiendo, manteniéndome en mi lugar. «Yo no quiero estar aquí», le dije. «Tengo una esposa, un bebé en camino, ellos me necesitan». La figura de la mujer se detuvo por un momento, y en sus ojos huecos vi algo parecido a la compasión. Yo también tenía planes. Tenía una vida antes de que él me la quitara. Pero ahora lo único que puedo hacer es esperar a que alguien más tome mi lugar para poder descansar. «Tiene que haber otra forma», supliqué. «La hay», dijo una voz diferente detrás de mí. Me giré y vi a un hombre joven, de unos 25 años, vestido con el uniforme del hotel. Tenía la piel pálida y los ojos vidriosos, pero por lo demás parecía normal. «Tú debes ser Roberto», dije. Asintió. «He estado atrapado aquí desde hace 5 años, pero he estado observando, aprendiendo. El hotel necesita almas, es cierto, pero hay una forma de romper el ciclo». «¿Cómo?». «Don Aurelio es la clave. Él hizo un trato hace mucho tiempo, cuando el hotel estaba a punto de cerrar. Cambió su alma por la prosperidad del negocio, pero el hotel quiere más, siempre quiere más». Roberto se acercó a mí. «Si confrontas a don Aurelio, si lo obligas a admitir lo que hizo, el trato se puede romper. Pero tienes que hacerlo antes del amanecer, o te quedarás aquí para siempre como nosotros». Miré mi reloj. Eran las 5:30 de la mañana, tenía 1 hora y media. «¿Y si lo logro, ustedes serán liberados?». Roberto negó con la cabeza tristemente. «Nosotros ya llevamos mucho tiempo aquí, somos parte del hotel ahora, pero tú todavía puedes salvarte.
y puedes evitar que más gente corra nuestra suerte. La figura de la mujer me tomó de la mano. Su contacto era helado pero sorprendentemente gentil. Ve, Carlos, haz lo que nosotros no pudimos hacer. Termina con esto. De repente la puerta se abrió sola. El pasillo estaba iluminado otra vez como si nada hubiera pasado. Corrí hacia las escaleras sin mirar atrás, bajando los 4 pisos de 2 en 2 hasta llegar a la recepción. Don Aurelio estaba ahí, sentado en una de las sillas del lobby como si me hubiera estado esperando. Ya no sonreía. Su rostro mostraba una expresión cansada, derrotada. «Ya te dijeron, ¿verdad?», dijo sin levantar la vista. «Sí», respondí tratando de controlar mi respiración. «Me dijeron todo». «¿Entonces sabes lo que tienes que hacer?», asentí. «Usted tiene que cancelar el trato. Tiene que liberar el hotel de lo que sea que lo controle». Don Aurelio finalmente me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Carlos, este hotel era todo lo que tenía. Cuando mi esposa se enfermó necesitaba dinero para los tratamientos. Cuando ella se fue, el hotel era lo único que me quedaba de ella. No podía dejarlo morir. Pero ¿valía la pena todo esto? Todas esas personas atrapadas, todo ese sufrimiento». «No», admitió. «No valía la pena. He vivido 30 años con esta culpa, viendo cómo el hotel se alimenta del dolor de otros. Pero ya no puedo más». Se levantó lentamente y caminó hacia la recepción. Abrió un cajón y sacó un papel viejo amarillento, cubierto de símbolos extraños y manchas oscuras. «Este es el contrato», dijo. «Lo firmé con mi propia sangre hace 3 décadas. Si lo quemo antes del amanecer, el trato se romperá. ¿Y qué pasará con usted?». Don Aurelio sonrió por primera vez de forma genuina. «Finalmente podré reunirme con mi esposa». Tomó un encendedor y acercó la llama al papel. El contrato se encendió inmediatamente, pero las llamas no eran naranjas como deberían ser. Eran de un color azul profundo, casi negro, y no daban calor. En cuanto el papel empezó a quemarse, todo el hotel comenzó a temblar. Los vidrios de las ventanas vibraban, las luces parpadeaban, y se escuchaban gemidos que venían de todas partes. Don Aurelio mantuvo el papel ardiendo hasta que se consumió completamente, convirtiéndose en cenizas que desaparecieron en el aire. Cuando las llamas se apagaron, don Aurelio se desplomó en el suelo. Se veía más viejo, como si hubiera envejecido 20 años en unos segundos. Pero sonreía. «Ya está hecho», susurró. «Ya pueden descansar». Miré el reloj. Eran las 6:55 de la mañana, 5 minutos antes del amanecer. Pero mi alivio duró poco. Alberto nunca llegó esa mañana. Me quedé esperando hasta las 8, pero no apareció. Llamé a su teléfono, pero nadie contestó. Don Aurelio seguía en el suelo, respirando muy lentamente, como si cada aliento le costara un esfuerzo enorme. Finalmente tuve que irme cuando llegó el personal de limpieza. Les expliqué que don Aurelio se había sentido mal y que necesitaba ayuda médica. Lo llevaron al hospital, pero yo sabía que ya no había nada que hacer por él. Esa tarde regresé a mi casa en Guadalajara. María me esperaba preocupada. Le dije que había renunciado, que había encontrado algo mejor. Nos mudamos esa misma semana a otra ciudad. Quería alejarme lo más posible del Hotel Colonial, pero las cosas no terminaron ahí. Una semana después recibí una llamada. Era de la administración del hotel. Me dijeron que don Aurelio había pasado a mejor vida en el hospital y que, según su testamento, me había dejado el hotel a mí. Al parecer había cambiado su testamento el mismo día que llegué a trabajar. «Debe ser un error», les dije. «Yo solo trabajé ahí 5 noches». «No hay error, señor Mendoza. Usted es ahora el propietario legal del Hotel Colonial. Los papeles están en orden». Colgué el teléfono con las manos temblorosas. María me preguntó qué pasaba, pero no pude decírselo. ¿Cómo le explicas a tu esposa que heredaste un hotel embrujado de un hombre que hizo un pacto con fuerzas sobrenaturales? Al principio pensé que simplemente podría vender el hotel o cerrarlo para siempre. Pero cuando fui con un abogado, descubrí que había una cláusula especial en la herencia. No podía vender el hotel ni cerrarlo hasta que hubiera operado por lo menos 1 año bajo mi administración. Si no cumplía con esta condición, la propiedad revertía a una organización misteriosa
que según el abogado, llevaba décadas desaparecida. No tuve más opción que regresar. Contraté nuevo personal, incluyendo un recepcionista nocturno llamado Jaime, un muchacho de 22 años que necesitaba el trabajo desesperadamente. Le aseguré que era un trabajo fácil, que solo tenía que quedarse despierto y atender a los huéspedes. No le dije nada sobre la habitación 409. La primera semana todo estuvo tranquilo. Jaime reportaba noches normales, sin problemas. Empecé a pensar que tal vez quemar el contrato realmente había funcionado, que el hotel estaba libre de sus demonios. Pero la segunda semana Jaime me llamó a las 3 de la mañana, con la voz quebrada por el miedo. «Señor Mendoza, hay ruidos en el cuarto piso, sonidos muy raros como si alguien estuviera arrastrando algo pesado». Sentí que mi mundo se derrumbaba. «Jaime, quédate en la recepción, no subas al cuarto piso por ningún motivo». «Pero señor, creo que alguien necesita ayuda. Se escuchan gemidos como si alguien estuviera lastimado». «Jaime, escúchame bien, no subas, voy para allá». Pero cuando llegué al hotel, Jaime ya no estaba en la recepción. Subí corriendo al cuarto piso y lo encontré parado frente a la habitación 409, con una llave vieja en la mano. La misma llave que yo había encontrado 5 noches atrás. «Jaime, aléjate de ahí», le grité. Me miró con ojos vidriosos como si no me reconociera. «Tengo que ayudarla, señor Mendoza, ella me está pidiendo ayuda». «No hay nadie ahí, Jaime, ven conmigo, vámonos de aquí». Pero ya era muy tarde. Jaime metió la llave en la cerradura y abrió la puerta. Del interior de la habitación salió una luz extraña, azulada, que lo envolvió completamente. Cuando la luz desapareció, Jaime también había desaparecido. Entré a la habitación 409, pero estaba vacía otra vez. Completamente vacía, excepto por el olor metálico que conocía muy bien. En el suelo había una nota escrita con letra temblorosa. «Gracias por traer a alguien nuevo. El hotel necesita alimentarse. Tu trabajo como administrador apenas comienza». Entendí entonces la horrible verdad. Quemar el contrato no había liberado el hotel. Solo había transferido la responsabilidad de don Aurelio a mí. Ahora yo era el que tenía que traer gente nueva para alimentar a lo que fuera que vivía en esas paredes. Y lo peor de todo es que no podía resistirme. Era como si algo dentro de mi cabeza me obligara a hacerlo. Cada vez que alguien renunciaba o desaparecía, yo automáticamente buscaba un reemplazo. No era mi decisión consciente, pero no podía evitarlo. En los últimos 8 meses han pasado 12 recepcionistas nocturnos por el Hotel Colonial. Todos jóvenes, todos desesperados por trabajo, todos desaparecidos después de unas pocas semanas. María ya no me habla. Se fue de la casa cuando el bebé nació porque dice que ya no soy el mismo hombre con el que se casó. Tiene razón. Algo dentro de mí ha cambiado. Algo oscuro ha crecido en mi alma. Ahora paso las noches en el hotel, no porque tenga que trabajar ahí, sino porque ya no puedo alejarme. Es como si las paredes me llamaran, como si el hotel me necesitara cerca. A veces subo a la habitación 409 y hablo con ellos. Con la mujer, con Roberto, con Jaime y todos los demás que han quedado atrapados aquí. Me cuentan sus historias, sus sueños truncados, sus familias que nunca los volvieron a ver. Y yo les prometo que voy a encontrar la forma de liberarlos, aunque sé que es mentira. No hay forma de romper esta maldición. El hotel siempre gana. Siempre encuentra la manera de conseguir lo que necesita. Anoche contraté a un nuevo recepcionista nocturno. Se llama Miguel. Tiene 19 años y estudia en la universidad. Necesita el dinero para pagar sus estudios. Le dije que el trabajo era fácil, que solo tenía que quedarse despierto y atender a los huéspedes. No le dije nada sobre la habitación 409. Esta noche es su primera noche. Ya son las 11:30 y acaba de llegar. Lo veo desde la ventana de mi oficina, sentado en la recepción, leyendo un libro para la escuela. En unas horas empezarán los ruidos, y yo estaré aquí, observando, esperando, sabiendo que no puedo hacer nada para detener lo que va a pasar, porque ahora soy parte del hotel, parte de su hambre infinita. El Hotel Colonial nunca cierra. Siempre está buscando huéspedes nuevos y empleados nuevos, porque algunos de nosotros nunca nos vamos. Algunos de nosotros nos quedamos para siempre.
A veces las historias más escalofriantes no vienen de libros o películas, sino de experiencias reales que marcan para siempre a quienes las viven. Lo que les voy a contar no es ficción. Es algo que me pasó hace 5 años y que todavía me quita el sueño. Hay noches en las que despierto empapado en sudor, recordando cada detalle de esas horas que cambiaron mi vida para siempre. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. En ese entonces tenía 24 años y trabajaba en una gasolinera que quedaba en la carretera que va hacia Chapala, bastante retirada de la ciudad. Era uno de esos lugares que solo conocen los camioneros y la gente que viaja de madrugada. El trabajo no era malo. Pagaban bien por el turno de noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La mayoría del tiempo no pasaba nada. Solo llegaban algunos clientes esporádicos que cargaban gasolina y se iban. Yo me quedaba en la pequeña tienda, viendo televisión o leyendo revistas para pasar el tiempo. La gasolinera estaba rodeada de terrenos baldíos y algunos árboles grandes que hacían sombras raras cuando las luces de los postes las iluminaban. Durante el día se veía normal, pero en la noche todo cambiaba. Los sonidos se amplificaban, las sombras se movían de manera extraña y había algo en el ambiente que me ponía nervioso. Llevaba trabajando ahí unos 8 meses cuando empezaron a pasar cosas raras. Al principio pensé que era mi imaginación, que el cansancio y la soledad me estaban afectando. Pero con el tiempo me di cuenta de que algo no estaba bien en ese lugar. Todo comenzó una noche de abril. Era martes y llovía ligeramente. El agua golpeaba el techo de la tienda haciendo un ruido constante que normalmente me relajaba. Pero esa noche me tenía inquieto. Eran como las 2 de la mañana cuando vi las luces de un carro que se acercaba por la carretera. El vehículo se detuvo en una de las bombas, pero nadie se bajó. Las luces permanecieron encendidas y el motor siguió funcionando. Esperé unos minutos pensando que tal vez el conductor estaba hablando por teléfono o buscando dinero, pero pasaron 10 minutos y nada. Me acerqué a la ventana para ver mejor. Era un carro viejo, de esos que ya no se ven mucho, color gris oscuro. Los vidrios estaban empañados y no podía ver adentro. La lluvia había aumentado un poco y las gotas resbalaban por el parabrisas del vehículo. Decidí salir para preguntar si necesitaba ayuda. Tomé mi chaqueta y caminé hacia el carro. Cuando estaba a unos metros de distancia, las luces se apagaron de repente y el motor se detuvo. El silencio que siguió fue muy extraño. Solo se escuchaba la lluvia cayendo sobre el concreto. Toqué la ventana del conductor con los nudillos. No hubo respuesta. Volví a tocar, esta vez más fuerte. Nada. Caminé alrededor del carro tratando de ver adentro, pero todos los vidrios estaban muy empañados. Era como si hubiera mucha humedad dentro del vehículo. Regresé a la tienda pensando que tal vez el conductor se había quedado dormido. Estas cosas pasan seguido en las carreteras. Decidí darle un poco más de tiempo antes de llamar a la policía. Me preparé un café y me quedé observando el carro desde la ventana. Después de media hora, las luces volvieron a encenderse. El motor arrancó y el carro se fue lentamente, sin que nadie hubiera cargado gasolina. Mientras lo veía alejarse, noté algo extraño en la parte trasera. Parecía como si hubiera una mancha oscura en el vidrio de atrás, pero con la lluvia y la distancia no pude estar seguro. Esa fue la primera vez, pero no la última. Durante las siguientes semanas el mismo carro apareció 3 veces más. Siempre seguía el mismo patrón. Llegaba cerca de las 2 de la mañana, se quedaba parado por un rato y luego se iba sin que nadie se bajara. La 4ª vez decidí anotar las placas, pero cuando me acerqué lo suficiente para verlas, me di cuenta de que no tenía. El lugar donde deberían estar las placas estaba vacío, como si las hubieran quitado hace mucho tiempo. Empecé a preguntarle a mis compañeros del turno de día si habían visto algo raro. La mayoría me decía que no, pero don Aurelio, el encargado que llevaba trabajando ahí más de 10 años, se puso serio cuando le conté del carro gris. Ese carro ya lo había visto antes, me dijo con voz baja, como si no quisiera que alguien más escuchara. Hace como 5 años empezó a aparecer. Siempre en la madrugada, siempre el mismo comportamiento. El muchacho que trabajaba en las noches antes que tú, también lo vio varias veces. Le pregunté qué había pasado con ese trabajador,
pero don Aurelio solo movió la cabeza y cambió de tema. Eso me puso más nervioso de lo que ya estaba. Una noche de mayo, más calurosa que las anteriores, estaba organizando unas cajas en la bodega pequeña que está detrás de la tienda cuando escuché el sonido familiar de un motor acercándose. Miré el reloj. 2:15 de la mañana. Mi corazón empezó a latir más rápido. Salí corriendo hacia la ventana y ahí estaba. El mismo carro gris parado en la misma bomba de siempre. Pero esta vez algo era diferente. La puerta del conductor estaba ligeramente abierta, como si alguien hubiera salido con prisa y no la hubiera cerrado bien. Me quedé observando por varios minutos, esperando ver a alguien cerca del vehículo. No había nadie. La puerta se mecía un poco con la brisa nocturna, haciendo un pequeño ruido metálico cada vez que se movía. El sonido era hipnotizante y perturbador al mismo tiempo. Decidí salir para revisar. Algo me decía que no era buena idea, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Caminé lentamente hacia el carro, con todos mis sentidos alerta. El aire olía extraño, como a humedad y algo más que no podía identificar. Cuando llegué al vehículo, empujé suavemente la puerta para abrirla completamente. El interior estaba vacío, pero el asiento del conductor estaba empapado. No era agua de lluvia, porque no había llovido en días. Era algo más espeso, más oscuro. Los asientos estaban cubiertos con una tela vieja y rasgada. El volante tenía manchas extrañas y el tablero estaba lleno de polvo, como si el carro hubiera estado abandonado por años. Pero eso no tenía sentido, porque yo lo había visto moverse. Había escuchado el motor funcionando. En el suelo del lado del pasajero había algo que me llamó la atención. Era una fotografía pequeña, muy vieja y arrugada. La recogí con cuidado. En la imagen se veía a un joven como de mi edad, parado frente a la misma gasolinera donde yo trabajaba. Llevaba el mismo uniforme que yo usaba todas las noches. Le di vuelta a la foto y había algo escrito con lápiz, muy borroso pero que aún se podía leer. Mario Sánchez, último día de trabajo, octubre 2018. Mario Sánchez. Ese debía ser el trabajador anterior del que me había hablado don Aurelio. El que había visto el carro antes que yo. Guardé la fotografía en mi bolsillo y seguí revisando el interior del vehículo. En la guantera encontré más cosas extrañas. Había varias identificaciones viejas, todas de diferentes personas, pero todas con algo en común. En las direcciones aparecía la gasolinera donde yo trabajaba, como si todas esas personas hubieran vivido ahí alguna vez. Una de las identificaciones tenía la foto de una mujer mayor, con ojos muy tristes. Otra era de un hombre con barba, que sonreía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Había como 6 identificaciones en total, todas muy deterioradas por el tiempo y la humedad. Cuando estaba revisando la última identificación, escuché pasos detrás de mí. Me volteé rápidamente, pero no había nadie, solo las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Pero los pasos habían sonado muy claros, como si alguien caminara sobre grava con zapatos pesados. Decidí regresar a la tienda. Algo no estaba bien y mi instinto me decía que debía alejarme del carro. Mientras caminaba de vuelta, escuché que la puerta del vehículo se cerró sola detrás de mí. No me detuve a voltear. Una vez dentro de la tienda, me serví otro café y traté de calmarme. Puse las identificaciones sobre el mostrador y las examiné una por una bajo la luz. Todas estaban expedidas en años diferentes. La más antigua era de 1987 y la más reciente era justamente la de Mario Sánchez, de 2018. Traté de buscar información sobre estas personas en internet usando mi teléfono, pero la señal era muy débil en la gasolinera. Solo pude encontrar algunas noticias viejas sobre desapariciones en la zona, pero los nombres no coincidían exactamente con los de las identificaciones. A las 3 de la mañana, el carro seguía ahí. Las luces estaban apagadas, pero podía ver su silueta oscura contra las luces de la gasolinera. De vez en cuando parecía que se movía ligeramente, como si alguien estuviera dentro tratando de salir. Decidí llamar a don Aurelio.
Sabía que era muy tarde, pero necesitaba hablar con alguien que supiera más sobre la historia de este lugar. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara con voz ronca de sueño. Don Aurelio, soy Roberto, el de la noche. Perdón por despertarlo, pero necesito preguntarle algo importante sobre Mario Sánchez. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había colgado. Roberto, me dijo finalmente con voz seria. Mario Sánchez desapareció una noche de octubre. Llegó a trabajar normal, pero en la mañana no estaba. Su carro estaba en el estacionamiento, pero él nunca apareció. La policía lo buscó por semanas, pero nunca encontraron nada. ¿Qué tipo de carro manejaba Mario?, le pregunté, aunque ya temía la respuesta. Un carro gris modelo viejo. ¿Por qué me preguntas eso, Roberto? ¿Está pasando algo ahí? Antes de que pudiera responder, escuché que alguien tocaba el vidrio de la tienda. Volteé y vi una silueta parada del otro lado de la ventana. No podía ver la cara porque estaba en contra de la luz, pero la figura tenía la forma de una persona. Don Aurelio, susurré al teléfono. Creo que alguien está aquí. Roberto, escúchame bien. Cierra todo con llave y no salgas por nada del mundo. Voy para allá. Miré hacia donde había estado la figura y solo vi oscuridad. Mi respiración se había vuelto pesada y mis manos temblaban ligeramente. Revisé que todas las puertas estuvieran cerradas con llave, y me quedé esperando a que llegara don Aurelio. Los minutos pasaban muy lento. Cada sonido me sobresaltaba. El viento movía algunos papeles en el estacionamiento, y yo brincaba pensando que era alguien caminando. El ruido del refrigerador de los refrescos sonaba como susurros. Todo mi cuerpo estaba en alerta máxima. A las 4:10 de la mañana vi las luces del carro de don Aurelio acercándose por la carretera. Sentí un alivio enorme al verlo llegar. Se estacionó cerca de la tienda y bajó rápidamente. Era un hombre mayor, como de 60 años, pero esa noche se veía más viejo y cansado de lo normal. Abrí la puerta para dejarlo entrar. Su cara estaba pálida y tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido bien en días. ¿Dónde está el carro gris?, me preguntó inmediatamente mirando hacia las bombas de gasolina. Volteé hacia donde había estado el vehículo y ya no estaba. Había desaparecido sin que yo lo notara, sin que escuchara el motor encenderse o cualquier otro sonido. Estaba ahí hace unos minutos, le dije señalando la bomba vacía. Pero cuando usted llegó ya no estaba. Don Aurelio se acercó a la ventana y observó el área donde había estado el carro. Sus ojos se veían preocupados y había algo más, algo como miedo. Roberto, me dijo sin dejar de mirar hacia afuera. Tengo que contarte algo que debí haberte dicho desde el primer día que empezaste a trabajar aquí. Algo sobre este lugar y sobre lo que le pasó a Mario y a otros antes que él. Se sentó en una de las sillas de plástico que tenía cerca del mostrador y se pasó las manos por la cara, como si estuviera tratando de decidir por dónde empezar. Esta gasolinera se construyó en 1985 sobre un terreno que antes era un cementerio muy viejo, un cementerio que databa de la época colonial. Cuando hicieron la construcción, movieron muchas tumbas, pero algunas se quedaron debajo de donde ahora están las bombas de gasolina. Me quedé callado, procesando lo que me estaba diciendo. Sentía como si el aire de la tienda se hubiera vuelto más pesado. Desde que abrieron la gasolinera han desaparecido 5 trabajadores del turno de noche. Todos jóvenes, todos entre los 20 y 30 años. El primero fue en 1987, el último fue Mario en 2018. Y ahora tú estás viendo las mismas cosas que ellos vieron. Saqué las identificaciones que había encontrado en el carro y se las mostré. Don Aurelio las tomó con manos temblorosas y las fue revisando una por una. Su cara se fue poniendo más pálida con cada identificación que veía. Reconozco estos nombres, susurró. Eduardo Ramírez, el primero que desapareció. Carmen Valdés desapareció en 1993. Miguel Torres en el 98. Todos trabajaron en el turno de noche. Todos reportaron haber visto el mismo carro gris antes de desaparecer. ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Por qué solo aparece en las noches?, le pregunté, aunque ya no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Don Aurelio guardó silencio por un momento muy largo. Cuando habló, su voz sonaba cansada y derrotada.
Creo que las personas que están enterradas debajo de este lugar no pueden descansar. Y creo que buscan compañía para llevarlos con ellos. El carro es como un señuelo, una trampa. Aparece para atraer a los trabajadores nocturnos hacia algo de lo que ya no pueden regresar. En ese momento, todas las luces de la gasolinera se apagaron de golpe. Nos quedamos en completa oscuridad. Solo se escuchaba nuestra respiración agitada y el zumbido lejano de la carretera. Don Aurelio encendió la linterna de su teléfono y la luz iluminó nuestras caras desde abajo, creando sombras extrañas en las paredes. Sus ojos se veían enormes y llenos de terror. «No debí venir», murmuró. «Mi presencia aquí los está molestando más». Traté de encender las luces usando el interruptor principal, pero no funcionaba. Revisé el medidor eléctrico afuera y todo parecía normal. Era como si algo estuviera bloqueando la electricidad de manera selectiva. Cuando regresé a la tienda, don Aurelio estaba parado frente a la ventana con la linterna apuntando hacia afuera. Su cuerpo estaba rígido y no se movía para nada. «Roberto», me dijo sin voltear a verme, «¿cuántos carros ves ahí afuera?» Me acerqué a la ventana y dirigí mi mirada hacia donde apuntaba su linterna. Lo que vi me dejó helado hasta los huesos. No era solo un carro gris. Eran 6 carros, todos del mismo color, todos con las mismas características, formados en una fila perfecta frente a las bombas de gasolina. Las luces de todos estaban encendidas, pero no había nadie visible en ninguno de ellos. «Uno por cada persona que ha desaparecido», susurró don Aurelio. «Y hay un espacio vacío al final de la fila». Era cierto. Había un 7º espacio entre los carros, como si estuvieran esperando a que llegara uno más para completar la formación. En ese momento escuchamos pasos alrededor de la tienda. No eran pasos normales. Sonaban como si varias personas caminaran al mismo tiempo, pero sus pisadas no estaban coordinadas. Algunos pasos sonaban pesados, otros ligeros, como si fueran de personas de diferentes edades y tamaños. Los pasos se fueron acercando más y más a la tienda. Podíamos escuchar cómo rodeaban el edificio lentamente, como si estuvieran buscando una forma de entrar. Don Aurelio y yo nos quedamos pegados uno al otro en el centro de la tienda, tratando de no hacer ruido. «No mires hacia afuera», me susurró don Aurelio. «No importa lo que escuches, no mires hacia las ventanas». Pero la tentación era demasiado fuerte. Los pasos se habían detenido justo frente a la ventana principal. Podía sentir que había alguien ahí parado, observándonos desde la oscuridad. Lentamente, muy lentamente, volteé mi cabeza hacia la ventana. Había 6 figuras paradas frente a la ventana. Todas tenían forma humana, pero algo estaba terriblemente mal con ellas. Sus cuerpos se veían borrosos, como si estuvieran hechos de niebla densa. Sus caras eran lo más perturbador. Podía reconocer las facciones de las personas de las identificaciones que había encontrado. Eduardo Ramírez estaba ahí, pero su rostro se veía pálido y sus ojos eran completamente negros. Carmen Valdés tenía la boca abierta como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Miguel Torres movía la cabeza de lado a lado de manera mecánica, como un robot descompuesto. Todos llevaban el mismo uniforme de la gasolinera, pero la tela se veía vieja y deteriorada, como si hubiera estado enterrada por años. Y en el centro del grupo estaba Mario Sánchez, exactamente como se veía en la fotografía que había encontrado, pero sus ojos también eran pozos negros sin vida. «No los mires», me gritó don Aurelio, pero ya era demasiado tarde. Las figuras habían notado que las estaba observando. Una por una comenzaron a sonreír, pero sus sonrisas eran demasiado amplias, mostrando dientes que brillaban en la oscuridad. Empezaron a caminar hacia la puerta de la tienda. Sus movimientos eran extraños, como si no supieran bien cómo usar sus cuerpos. Algunos arrastraban los pies, otros daban pasos demasiado largos. Don Aurelio corrió hacia la puerta trasera de la tienda, pero cuando trató de abrirla no se movía. Era como si algo la estuviera sosteniendo del otro lado. Golpeó la puerta con desesperación, pero no cedía. «La puerta principal tampoco va a abrir», me dijo con voz quebrada. «Esto mismo les pasó a los otros. Quedaron atrapados aquí hasta que ellos los llevaron».
Las figuras llegaron a la puerta principal y comenzaron a tocar el vidrio con sus dedos. El sonido era horrible, como uñas raspando cristal. Podía ver sus caras más claramente ahora, y me di cuenta de que sus expresiones cambiaban constantemente, como si no pudieran controlar sus gestos faciales. Mario Sánchez se acercó más a la ventana y puso su mano completa contra el vidrio. Donde tocaba, el cristal se empañaba como si su mano estuviera muy fría. Movió los labios como si estuviera tratando de decir algo, pero no podía escuchar nada. Traté de leer sus labios y me pareció que repetía una palabra una y otra vez. Ayuda, ayuda, ayuda. Don Aurelio se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Roberto, tengo que decirte algo más, algo que no le dije a Mario ni a los otros. Su voz temblaba mientras hablaba. Yo fui el primero que vio el carro gris hace 40 años, pero logré escapar esa noche porque llegó otro trabajador a ayudarme. Desde entonces, cada vez que contratan a alguien nuevo para el turno de noche, sé que eventualmente va a pasar esto. ¿Por qué no cerró la gasolinera? ¿Por qué siguió contratando gente? Le grité sintiendo una mezcla de terror y enojo. Porque si no hay nadie trabajando aquí en las noches, ellos salen del terreno y van a buscar gente a otros lugares. Al menos aquí, solo toman a una persona cada pocos años. Si cerráramos, irían a las casas cercanas, a otros negocios. Tomarían a familias completas. Las figuras habían dejado de tocar la ventana y ahora solo nos observaban. Era como si estuvieran esperando algo específico. El aire dentro de la tienda se había vuelto muy frío y podía ver mi respiración cuando exhalaba. Después de unos minutos que se sintieron como horas, las figuras comenzaron a retroceder hacia los carros. Una por una se subieron a sus vehículos. Los motores se encendieron todos al mismo tiempo, creando un ruido ensordecedor que hacía vibrar las ventanas de la tienda. Pero había algo diferente ahora. El séptimo carro, el que había estado vacío, también se había encendido. Y podía ver una silueta sentada en el asiento del conductor. «Es mi turno», susurró don Aurelio. «Vine aquí esta noche sabiendo que esto podía pasar. Ya no puedo seguir enviando jóvenes a este lugar. Ya no puedo cargar con más muertes en mi conciencia». Antes de que pudiera detenerlo, caminó hacia la puerta principal. Esta vez se abrió sin problemas, como si las figuras hubieran quitado lo que la estaba bloqueando. «Don Aurelio, no», le grité, pero él siguió caminando hacia los carros. Se subió al séptimo vehículo y cerró la puerta. Por un momento pude ver su cara a través del parabrisas. Me miró una última vez y movió los labios para decir, «Lo siento». Los 7 carros se pusieron en movimiento al mismo tiempo. Se alejaron lentamente de la gasolinera y desaparecieron en la oscuridad de la carretera. El sonido de los motores se fue desvaneciendo hasta que solo quedó el silencio. Las luces de la gasolinera se encendieron de nuevo automáticamente. Todo volvió a verse normal, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Me quedé ahí parado hasta que salió el sol. Cuando llegó el trabajador del turno de día, le dije que don Aurelio había tenido una emergencia familiar y se había ido durante la noche. Renuncié ese mismo día y nunca volví a pisar esa gasolinera. Han pasado 5 años desde esa noche. Me mudé a otra ciudad, conseguí otro trabajo. Traté de hacer una vida normal, pero todas las noches sigo pensando en lo que pasó. Y lo peor de todo es que sé que alguien más está trabajando ahora en esa gasolinera durante las noches. Busqué en internet noticias sobre desapariciones recientes en esa zona y encontré algo que me heló la sangre. Hace 3 meses desapareció un joven llamado David Moreno. Trabajaba en el turno de noche de una gasolinera en la carretera a Chapala, la misma gasolinera donde yo trabajé, el mismo lugar donde están enterrados don Aurelio y todos los demás. Sé que debería hacer algo, llamar a la policía, cerrar ese lugar de alguna manera. Pero también sé que don Aurelio tenía razón. Si cierran la gasolinera, ellos van a ir a buscar gente a otros lugares. Van a tomar a más personas, a familias completas. Así que sigo callado, cargando con este secreto que me está consumiendo poco a poco. Cada noche me despierto empapado en sudor.
viendo las caras de esas figuras en mis pesadillas. Y sé que algún día, cuando ya no pueda soportar más esta culpa, voy a regresar a esa gasolinera. Voy a regresar para tomar el lugar de alguien más como hizo don Aurelio. Porque esa es la única forma de que esto termine. Al menos para una persona más. El ciclo nunca se rompe, solo cambia de víctimas. Y mientras escribo esto, sé que en algún lugar de México hay un joven trabajando solo en el turno de noche de esa gasolinera, esperando a que aparezca un carro gris que nunca debería existir, esperando su turno de unirse a los que ya no pueden descansar.